Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy yo de nuevo, su profesor Geri Arellano de la asignatura de Tecnológicas del taller de Artes Plásticas. Bueno, pues vamos a continuar con los contenidos de nuestra asignatura, esta vez con un nuevo proyecto. Este proyecto está relacionado con un nuevo tema, desde luego, el tema es el lenguaje técnico. Vamos a trabajar un proyecto con la técnica de pasteles, pero antes de eso, pues vamos a analizar un poco qué es esto del lenguaje técnico. Pues básicamente es una especie de vocabulario especializado que se da en determinadas disciplinas, ¿no? Puede ser en el ámbito de la mecánica, de las leyes, de la medicina o desde luego en el arte, en fin, pero es una especie de, digamos, vocabulario muy sofisticado o a veces muy especializado dependiendo de la disciplina en la que uno se esté desarrollando, ¿no? En el caso de las artes plásticas, bueno, pues utilizamos mucho a veces los términos de valor cromático, riqueza cromática, la carga expresiva, digamos, los valores gráficos, en fin, hay ciertos tecnicismos que nosotros utilizamos en las artes plásticas, ¿no? Sobre todo en las herramientas también, cuando utilizamos cierto tipo de herramientas, bueno, pues solamente son conocidas en el ámbito de las artes plásticas. Pero bueno, pues a grandes rasgos esto es el lenguaje técnico, ¿no? El uso de ciertas palabras, cierto vocabulario que solamente alude a alguna ciencia, alguna especialidad o algún ámbito, pues, de algún conocimiento, ¿no? Bien, pues a partir de esto es que nosotros vamos a ir entendiendo un poco acerca de la jerga, digamos, del lenguaje que se utiliza, ¿no? En el caso de los jóvenes, bueno, pues su vocabulario, su lenguaje, pues está muy relacionado obviamente con las formas de convivencia que hoy se dan entre su generación, ¿no? Digamos que es una especie de lenguaje técnico, de carácter, digamos, social, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, bueno, les voy a explicar nuevamente qué vamos a hacer, con qué materiales, cómo tienen que trabajarlo y de qué manera tiene que quedar. Es una técnica muy bonita, los gises pastel, así es que, bueno, espero que les guste mucho. Y puedan resolverlo, cualquier duda, pues no duden en contactarme. Vamos a comenzar. Para este proyecto el material que vamos a necesitar es el siguiente. Vamos a trabajar esta vez con unos gises pastel. Los venden regularmente de 12 colores, 24, 36, etcétera, pero con el de 12 es más que suficiente. Vamos a necesitar nuevamente nuestro bloc marquilla, un poco de diurex, un trapo para limpiarnos la mano, un lápiz y una ilustración, un dibujo para colorear. Puede ser un elemento muy sencillo debido a las características de nuestros gises. ¿Por qué? Porque los gises tienen digamos que una punta circular, cilíndrica, muy gruesa, entonces es difícil hacer trazos de líneas muy delgadas por las cualidades y características de los gises pastel. Entonces la ilustración, con que sea una muy sencilla, es más que suficiente. Bien, a nuestra ilustración o dibujo para colorear lo vamos a hacer como lo hemos hecho antes. Vamos a voltearle, a darle la vuelta y vamos a irle poniendo lápiz, digamos, a todo el contorno de nuestro dibujo. Esto nos va a permitir, como ya sabemos, pues darle cierto material para que sirva como calca, ¿no? Esta capa de lápiz, bueno, sirve como una superficie que nos va a servir para calcarlo, ¿sí? Es una pequeña capa de lápiz grafito y esto nos va a permitir que a la hora de calcarlo en nuestro blog, bueno, pues se pasen esas líneas de nuestro dibujo. Bien, pues ya que terminaron de ponerle el grafito a su ilustración, bueno, pues van por su blog
Bloc marquilla acomoda, nos centra en su hoja, su ilustración, su dibujo, y lo fijamos con dos tiritas de Durex. ¿Esto para qué? Bueno, pues ya lo sabemos, para ir checando, obviamente que se vaya calcando sin ningún problema. Entonces vamos por una pluma y comenzamos a calcar. Entonces la idea es que a la hora de remarcar el dibujo que ya tenemos, bueno, pues se note que nosotros estamos, se esté pasando el grafito que le pusimos a nuestro dibujo. Entonces remarcan su dibujo con una pluma o con su lápiz y bueno, pues van verificando que las líneas se vayan pasando. Y bueno, pues obviamente pueden ir girando su blog de tal forma que se acomoden para poder hacer este proceso. Bien, pues ya que concluimos de revisar que todo esté calcado, pues desprendemos nuestro dibujo. Obviamente dependiendo del dibujo, de la ilustración que cada quien haya hecho, bueno, pues van a hacer el remarcado para tener la referencia de su dibujo. Yo el mío, como es un árbol, entonces sus ramas quedaron incompletas por el tamaño de mi dibujo. Obviamente es tamaño carta y no es el mismo tamaño del bloc marquilla, entonces lo voy a concluir y a remarcar completamente. Una vez que ya esté remarcado, comenzamos el tratamiento técnico con los pasteles. Ya que está completamente remarcado su dibujo, bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar ya con los pasteles. Esta técnica es bastante interesante porque si bien pueden empezar a trabajar con colores oscuros y después aclararlos, también pueden empezar al revés, con colores claros y después oscurecerlos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la acuarela, ahí sí se empieza a trabajar con colores completamente claros y de los claros se va uno a los oscuros. Entonces, este dibujo yo lo elegí porque, bueno, pues tiene bastantes espacios donde yo voy a poder trabajar con mis gises. Y esta técnica, bueno, pues es sencilla, no tiene gran complejidad y es muy bonita. Porque, bueno, pues los gises pastel no son, a diferencia de los gises de pizarrón, no son, digamos, ordinarios, ¿no? Es un material que obviamente tiene mucho pigmento, a diferencia de los gises de pizarrón. Y bueno, pues lo padre de esta técnica es que nosotros vamos fijando un poco de esta forma el pigmento o el gis con el pigmento, ¿no? Obviamente deja cuando nosotros digamos aplicamos el gis, bueno, pues hay que irlo fijando un poco con nuestro dedo. Para eso les pedí el trapo, porque cuando ustedes quieran cambiar de color, bueno, pues pueden ir limpiando su dedo para cambiar el color. Ahora, siempre y cuando sea el de la gama, pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo padre de esta técnica? Bueno, una vez que ya yo apliqué algún color, puedo, como les dije, bajar el tono poniéndole uno más claro, usando el blanco, y de esta manera ir como degradando o dar distintos tonos. Se pueden mezclar el gis, este polvito del gis, bueno, pues se puede volver a utilizar y a mezclar con el color que ustedes hayan decidido poner. Entonces pueden ir de un claro a uno más oscuro. Por ejemplo, en medio podemos poner el naranja. Y de este extremo
poner el rojo. Bueno, aparentemente es rojo, pero pues más bien parece un rosa. Pero igual funciona. Ahora, una vez que aplican digamos de esta forma, pueden limpiar su dedo, aplican de esta forma el color, igualmente con el dedo pueden ir como matizando o mezclando esas mezclas o estos tonos que ya aplicaron. Y como ven, el polvo del gis se nota, se esparce mucho, pero igual sigue haciendo su función de dotar de color la superficie que ustedes acaban de pintar. Entonces esta es una forma de trabajar el gis. Por ejemplo, si aquí quieren volver a poner más amarillo, un poco para resaltar ese tono que ya habían puesto, lo pueden hacer y volver a mezclar o bajar el tono con un blanco si quieren ponerle, matizar o sacar un tono adicional con este blanco, lo pueden hacer. Y básicamente así se trabaja la técnica del gis pastel. Del otro lado, bueno, pues igual puedo utilizar un color verde. Eso sí, deben de estar en un lugar con cierta limpieza porque los colores son muy claros. Entonces, a la hora de que ustedes soplan, pues obviamente ese polvito puede viajar y ensuciar cualquier cosa que ustedes tengan cerca de ahí. Entonces, sí, traten de que su lugar de trabajo esté limpio para que no pase eso. Entonces, igual aplican su gis de esta manera y después con su dedo van fijando un poco ese polvo y mezclándolo con el que ya pusieron. Y las mezclas son muy interesantes. Pueden usar un tono más fuerte del que ya usaron. Igual pueden limpiar su dedo o hacer la mezcla con su dedo que ya tiene el color que habían puesto anteriormente. Aquí solo mezclé dos colores. Pero como ven, se mezclan muy bien. Ahora, si yo quiero rescatar de este verde un poco más un tono claro, puedo usar el amarillo. Puedo limpiar mi dedo. Obviamente su dedo tiene que estar seco. Y vean, ya cambió un poco el tono del verde que había puesto. ¿Sí? Entonces, esas son como las formas de ir mezclando. Igual pueden bajar un poco más el tono al azul de aquí. Y ya tienen otro tono. ¿Sale? Bien, pues de esta manera vamos a ir trabajándolo, van a ir ustedes haciendo sus mezclas. De preferencia siempre les digo tengan un pedacito de papel, de cartulina donde puedan hacer sus mezclas de color y ver qué tanto funcionan una mezcla con otra. ¿Sale? Previo a obviamente aplicarlo.
tengan a la mano su trapo. Cuando soplen, para limpiar un poco el espacio en el que van a trabajar, háganlo con mucho cuidado, para que no vuele tanto ese polvo y vayan a ensuciar otra área que no esté destinada a eso, obviamente al trabajo con nuestros gises. Pues, como ven, esta técnica es muy bonita, es muy artesanal porque pues obviamente hay que ir metiendo mucho las manos para fijar el gis, para dar tonalidades, para hacer degradaciones, para matizar, etcétera. Y bueno, pues esto de matizar, degradar, aplicar, digamos, son pequeños tecnicismos o parte de este tema del lenguaje técnico. Sí, entonces, pues vayan ustedes haciendo sus experimentos, explorando la técnica, haciendo sus pruebas de color y bueno, pues van a ver que esta técnica les va a gustar mucho, es muy bonita. Continuando con el tratamiento técnico, pues como son 12 colores, voy haciendo estas combinaciones básicas de los colores que trae mi estuche, pero bueno, pues les digo, hay muchísimos. Hay más, hay presentaciones con más tonos, obviamente siempre van a ser los básicos, que son los primarios, rojo, amarillo, azul, algunos secundarios, naranja, verde, morado, y bueno, ustedes saben que de ahí pues, se desprenden todas las demás, todos los demás colores. Entonces, aunque ustedes nada más compren los rosas, el de 12 colores, pues van a tener de cualquier manera suficientes opciones para mezclar sus colores. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Pueden mezclar incluso hasta un solo color. Y bueno, y de un solo color, bueno, pues obviamente degradarlo, matizarlo con el blanco, que este color siempre lo va a traer cualquier presentación de pasteles, ¿no? Por ejemplo, si uso de este lado un azul, pongo mi azul aquí, lo fijo un poco con mi dedo no importa que se salgan en el contorno. ¿Por qué? Porque ya al final yo voy a poner aquí un color negro que le va a dar el contraste con todos los demás tonos, ¿no? Entonces no importa si se pasan del contorno. Por eso les decía que el dibujo tiene que ser un elemento sencillo, porque es difícil con el pastel controlar algunos detalles en cuestiones del contorno. Entonces ya que puse mi color azul, entonces puedo hacer como esta especie de contorno con el blanco y de esa manera sacar un tono de un solo color. ¿Sí? Entonces por ese lado no hay ningún problema. Pueden hacer todas las mezclas que ustedes quieran, incluso con un solo color, y como ven pues no pasa nada, el color se va a fijar. Pueden volver a
a remarcar, a colorear, a aplicar su gis pastel y combinarlo, ¿no? O sea, pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran y ver qué es lo que pasa, cómo se comporta el color con ciertas combinaciones. ¿Sí? Bueno, pues de esta forma voy construyendo, modelando incluso, diría yo, mi ilustración. Aplico, como ya les mostré anteriormente, mi gis pastel. Después puedo ir haciendo combinaciones de colores, azul con morado, amarillo con azul, amarillo con verde, rojo con amarillo, y irlos difuminando con mi dedo. Pueden hacer, digo, sí tiene que ser, les digo, algo sencillo, porque estamos conociendo esta técnica. Igual a lo mejor muchos de ustedes ya la han trabajado, pero si no es el caso, bueno, pues ya saben parte de las complejidades que tiene utilizar esta técnica. Una de ellas es que pues obviamente no se puede controlar el color, la aplicación del color de manera detallada. Ya vieron por qué, obviamente por el grueso de los gises, pues sí resulta complicado hacer este tipo de maniobra o de control pues de nuestro material, ¿no? Entonces sí es importante que tengan en cuenta eso a la hora de elegir la imagen o la ilustración que van a trabajar. Entonces, tomen en cuenta eso. Bien, pues les muestro cómo queda mi trabajo.
Bien. Bueno, pues es importante, ya trabajé prácticamente todo el fondo de mi ilustración, pero con el pastel es importante a veces volver como a retomar lo que ya trabajamos, obviamente siempre con los mismos colores con los que ya habíamos trabajado, y volver a aplicar una capa más y jugar un poco con los trazos para darle cierta direccionalidad, eh, y darle un efecto expresivo, es decir, una carga expresiva a nuestras ilustraciones. Y esto lo hacemos con las líneas que aplicamos a la hora de hacer los trazos, ¿sí? Entonces, también esa es una parte como padre de esta técnica porque, les digo, nos permite volver a trabajar encima de donde ya lo hicimos. Digamos que el pigmento de los gises se vuelve a imprimir, a fijar, y y esta combinación de colores, bueno, pues se vuelve a mezclar, ¿no? Solo soplan un poquito y ahí tiene nuevamente digamos el resultado cromático visual de su ilustración. Yo aquí utilicé el amarillo, el verde, el azul. Le bajé el tono con el blanco y vuelvo a pasarle. Y les digo, los colores empiezan a mezclar. Entonces incluso también pueden volver a pasar y acostar un poco su gis. Y va a imprimirse nuevamente el color, a mezclarse con el que ya tenía y a generar una riqueza cromática interesante. Entonces pueden, si quieren, con su dedo volver a pasar muy muy ligero, eso sí, para matizarlo, unir la mezcla, y finalmente quedará otra vez trabajado. Pueden limpiar, bueno, no limpien obviamente con la mano, sino con un poco de aire, soplan y de esa forma queda ya, digamos, limpio un poco su ilustración. Y bueno, pues ya finalmente con el negro voy a ir trabajando esta parte. Digo, yo escogí el negro, pero puede ser cualquier otro. Desde luego, o cualquier otro color que no hayan usado ya en su figura, ¿no? En la parte, en el elemento formal de su ilustración. Entonces sí deben de tener mucho cuidado. El color negro casi siempre se pone hasta el último, y bueno, pues eso obviamente hay que tener como mucho cuidado con él porque ensucia mucho. Pueden usar el negro, el café, bueno, mezclarlos, y obviamente va igualmente a darles algunos matices. Pero pues de esta forma iremos generando el contraste de todo el colorido, de toda la riqueza cromática que ya obtuvimos con, digamos, el color negro. La otra es que primero pongan el negro, pero van a correr el riesgo de que ese polvo negro, bueno, pues contamine y influya mucho en las mezclas, sobre todo en las de los colores claros, el rojo, el amarillo, el naranja, que son colores muy claros. Entonces esos pueden contaminarse. Entonces por eso yo lo dejé hasta el último, teniendo mucho cuidado y tratando de
obviamente de respetar los contornos que había hecho desde el principio. Entonces tengan mucho cuidado en hacer en esta parte, si es que llegan a usar el color negro, tampoco es obligatorio. ¿Sale? Bien, pues les muestro cómo queda al final. Prácticamente estoy terminando. Y bueno, pues este es el resultado. Este es el resultado visual, gráfico, cromático, estético. Nuevamente todos estos tecnicismos, todo este lenguaje técnico, bueno, pues forma parte de los códigos o digamos del vocabulario técnico, ¿no? Pero bueno, lo importante es la experiencia de trabajar con los materiales, ir conociendo las técnicas, experimentándolas, obviamente descubriendo cómo se trabaja, qué resultados nos dan y y bueno, pues obviamente identificar más bien cuáles son las que a cada quien le gusta más ciertas técnicas. Si van a retocar, procuren que no haya polvito del negro para que no tengan ese problema de que se manche, se ensucie. Si se llegaron a pasar, bueno, soplen un poco y vuelven a pasar con su gis, ¿no? Y bueno, pues les puede pasar que de repente se manche un poco, pero es con mucho cuidado. Ahora, como este es un gis, el pastel, que es un gis con pigmento, pues obviamente va a ser muy fácil que se desprenda. Entonces yo les recomiendo que se compren un fijador de pelo. No es un comercial, hay distintos fijadores de pelo. Y bueno, pues obviamente lo van a agitar muy bien. Y vean a qué altura más o menos. A una altura de unos 5 centímetros de la hoja van a ir aplicando una capa. Van a dejar que seque. Y después vuelven a aplicar una capa en horizontal, vertical, horizontal. Unas 3 o 4 capas es más que suficiente. Pero entre cada capa hay que dejar secar. ¿Sale? Una vez que aplicaron su fijador, lo dejan secar, les digo, le pueden poner unas 2 o 3 capas más y con eso será suficiente para que el gis no se desprenda, ¿no? Una vez que se seque, bueno, pues no va a pasar nada. ¿Sale? Bien, pues hasta aquí nuestro proyecto. Nos vemos hasta la próxima.